Rival, el gran rival del Madrid por esta liga se llama Atlético de Madrid del Cholo Simeone. ¡Negreira! No se llama Barcelona de Flick. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Francotirador Negreira! ¡Al rescate! Y otro por aquí. Pero Negreira, los 2 goles del Atlético vinieron antes de los 4 del Barça. ¡A la Madrid! Me lo vueltas toda la noche, me jodido pensando en él. Remontada histórica del Barça, señores, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y palo por, ya sabéis. El Barça comenzó perdiendo con 1 minuto al final del primer tiempo de Julián Álvarez, casi a placer, y parecía que sentenciaba en el minuto 70. Segundo gol, 2-0 de Sorloth. Pero este Barça de Hansi Flick no se rinde tan fácil y destruye completamente al madridismo y toda la caverna mediática blanca. Después del 2-0, si el Atleti se hubiese podido asentar más, mira, otro gol. El cuarto del Barça. ¡El cuarto! ¡Mirad las caras! Porque nadie se esperaba que nuestro Fútbol Club Barcelona remontara un 2-0 en el Metropolitano en 25 minutos, metiendo 4 goles. Jota Jordi domó a la araña. ¿Qué llevas ahí, Jota? ¿Qué haces? La araña. Y Edu Aguirre. Es quizá la diferencia entre clubes que a lo mejor por eso compiten hasta el final de la temporada como Madrid y Barcelona. Ridiculiza al Atlético de Madrid diciendo que esa es la diferencia. La diferencia con el Real Madrid y Barça. Pero yo creo que Edu no se ha tomado la medicina blanca anoche. 0-4 y 2-5. Ayer por la noche estuve trabajando. No pude hacer vídeo. Por eso os lo traigo ahora y espero que disfrutéis. ¡Comunicado! El que tengo aquí colgado. ¿Qué tal, gente? Soy César Romi de Libre Directo. Gracias por estar aquí. Más vale tarde que nunca. Anoche trabajando pude ver el partido, las caras de mis compañeros de trabajo, casi todos madridistas, un poema. Este Barça de Hansi Flick es un Barça impresionante. Remontamos un 2-0 en el Metropolitano, faltando solo 25 minutos, contando el añadido, me parece, para el final. 4 goles. Y lo de este chaval, Lamine Yamal, MVP, metió el tercer gol tras rozar un poco en Reinildo, pero hay que tirar. Y menos mal que fue él, porque ha callado la boca al lamentable discursito del chiringuito que hacía conteo de los días sin meter gol en Liga de Lamine. Callaros la boquita y meteros este palito ya sabéis dónde. Gente, os pido todo el apoyo del mundo para este vídeo porque subido a unas horas que son bastante extrañas para vosotros, es muy importante que le deis caña si os gusta. Porque ya somos 48.235 personitas en el canal y tú tienes que suscribirte porque no te vas a arrepentir. Créeme. Dale un like al vídeo. Compártelo y te puedes unir a nuestro grupo de Telegram donde un montón de culés hablamos de los partidos y de muchas más cosas utilizando el QR y abajo en la descripción. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales, en Twitter, en X, donde quieras. Ahí te espero. Señoras y señores, la alegría del madridismo y de los atléticos y la cara del barcelonismo, aunque como sabéis y os digo siempre, Jota Jordi para mí no representa, bueno, no voy a entrar aquí, porque el Atlético de Madrid jugó un mejor partido que los otros dos ya disputados contra el Barça esta temporada. Aquí vino el segundo. Mirada de Edu Aguirre. Ha celebrado el gol. El brazo de Simeone no ha dejado ver a jugar. Súper contentos y hacían mofa de esta mano de Rodrigo de Paul al inicio de la jugada del Atlético de Madrid. Sí que es verdad, tengo que reconocer que creo que hay jugadas que al final hacen que no sea una continuidad. Entonces, revisado por el VAR, quizá no debió anularse, no se anuló, subió al marcador el gol de Sorloth, pero vaya, si hubieran pitado esta mano clarísima, si de Burgos Bengoechea la hubiese pitado, no se hubiese iniciado esa acción y esa jugada de contraataque para que Sorloth metiera el segundo. Vamos, que si llega a ser el Barça quien mete un gol tras una mano anterior, en una jugada anterior, da igual que hubiese una jugada nueva, se hubiera montado un escándalo mundial, ¿verdad?
Pues esto también hay que recordarlo. Hemos ganado, hemos remontado, pero han intentado jodernos. La cara del Cholo Simeone en rueda de prensa lo decía absolutamente todo. Yo creo que en el partido de ida en Copa del Rey no se esperaban terminar empatando en los últimos minutos, pero tampoco se esperaban que el Barça le metiera 4 en ese partido. Y en el de ayer, mucho menos. El que tampoco se lo esperaba es Tomás Roncero, que dice: lo previsto, el Barça siempre ha sido el único rival que hemos tenido por el título. Vaya, como os enseñé al principio del vídeo, El rival, el gran rival del Madrid por esta liga se llama Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. No vaya, resulta que antes decía que el rival del Madrid era el Atlético y ahora dice que lo previsto, que el Atlético nunca fue rival. Escucha, Roncero, lo que te tiene que decir el Cholo Simeone. Que compatibiliza asociativamente el mejor fútbol como equipo. Ya lo dije anteriormente, es el equipo que mejor juega. Porque todo el mundo sabe que si fuera por juego, o por sensaciones, o por jugar sin que te beneficien continuamente, el Real Madrid no iría segundo. A lo mejor ni siquiera tercero. Y tampoco estaría vivo en Champions. Todos lo sabemos. Porque todo el mundo sabe que el otro día siguieron vivos en Champions League tras un robo escandaloso por el penalti anulado en la tanda de penaltis a Julián Álvarez. Por cierto, ¿qué jugador es Julián Álvarez? Jugadorazo, ¿eh? ¿Os gustaría verlo en el Barça? A quien me gusta ver en el Barça, desde luego, es a todos estos y los que no salen en la foto, porque ayer volvieron a demostrar, como ya han hecho varias veces esta temporada, que son un equipo que no se rinde nunca, que son un equipo top, el mejor de Europa ahora mismo. Porque hay que reconocer que ayer, en la primera parte, acabé muy mosqueado, no por el gol de Julián Álvarez, sino por las ocasiones falladas, la de Lewandowski clarísima y una de Lamine al principio del partido. Y al final nos pintaron la cara a nosotros y nosotros no aprovechamos las nuestras. Pero el rival no pudo con la tormenta blaugrana, que ayer vistió de verde. Que poco me gusta esta equipación, pero eso da igual, porque a Lamine Yamal sí que le gusta jugar en el verde, sí que le gusta maravillar al mundo con 17 años, gente. No somos conscientes de lo que tenemos, ¿eh? Igual que tampoco somos conscientes de lo que tenemos con Pedri. Algunos sí, quizás sí, pero ¿recordáis cuando querían vender a Pedri? Cuando encadenaba muchas lesiones seguidas, desesperaba eso de las lesiones, pero lo de Pedri es impresionante. Tan impresionante que están tan cagados en el madridismo que hablan de: ¿qué le pasa a Pedri apenas unas semanas después de su renovación? El enigmático mensaje del futbolista, vamos, intentando crear algún tipo de crispación por un mensaje enigmático de Pedri. La tenéis metida hasta el fondo, no sabéis de qué manera quitaros de la cabeza a este Barça de Hansi Flick. Porque tras una payasada del hijo de Simeone, de Giuliano, que sinceramente se tiró al suelo de manera lamentable, estaban pidiendo la segunda amarilla a Jules Koundé, que ya tenía amarilla, después de que Giuliano le molestara con el brazo y Koundé echara así el brazo para atrás, no le hiciera absolutamente nada, pero se tirara al suelo para intentar forzarla. ¿Sabéis lo que fue esta acción contra el Villarreal el otro día de Bellingham? ¿Lo veis? Mucha gente hablaba de agresión. Yo sinceramente no creo que esto sea una agresión, pero meterle la mano en la cara y empujar ahí la cabeza del jugador, de Foyth, ¿qué? ¿Eso no es amarilla? Callaros la boca un poquito y aplicaros en cuenta que sois la mayor vergüenza del fútbol mundial. Y todavía no os habéis dado cuenta. Sinceramente, creo que hay que felicitar también al Atlético de Madrid, porque el otro día, a pesar de que creo que pudo ser más valiente contra el Real Madrid, hizo un grandísimo trabajo. El Real Madrid dio bastante pena y perdieron por un robo escandaloso. Y contra el Barça nos lo han puesto muy difícil esta temporada. De hecho, hoy ganamos en el que creo que ha sido de los tres el peor partido del Barça jugado esta temporada contra ellos. El Cholo nos felicita y nosotros también por ser un duro rival, pero nada más. Escuchad a Lamine. Bueno, era todo. Al final irse al parón con una derrota era algo que nos dejaba muy mal. Efectivamente, irse al parón de selecciones que toca ahora con una derrota no es de gusto para nadie, pero al final, remontada histórica del Barça y al parón con buena sensación. Me gustaría destacar a todo el equipo, pero también darle un pedazo de abrazo virtual a Ferran Torres, porque una vez más, como ya ocurriera alguna vez esta temporada, sus goles, su entrada al campo
fue absolutamente decisiva. Metió 2 goles, pero sobre todo el gol del empate fue el más importante. La confianza que ha logrado meter este hombre, Hansi Flick, a los jugadores es increíble. Y los cambios ayer fueron excelentes porque Hansi no sacó a Lewandowski por Ferran. Hansi acostumbra a meter a Ferran Torres por Lewandowski, pero sacó a Dani Olmo. También salió Casado, que ahora os voy a comentar, parece que está lesionado. Este cambio, dejando a Lewy en el campo, unido a Rafinha, a Lamine y a Ferran, permitió a Lamine mucha más movilidad y un Rafinha que iba de derecha a izquierda, a la media punta, igual que Ferran. Movilidad absoluta y un Lewy fijando centrales. Fijaos aquí cómo Ferran está en la media luna del área. Este cambio táctico, hay que decirlo, ha sido muy importante, porque de hecho, el segundo gol del Barça viene tras un centro desde banda derecha de Rafinha y no de Lamine Yamal, que en esa posición suele estar todo el partido, pero con la entrada de Ferran y mantener a Lewandowski, como os digo, permitió que jugaran por donde quisieran. Centró Rafinha desde la derecha y Ferran remató para el empate. Y quiero poneros este tuit de Lau, una usuaria de X, de Twitter, muy interesante porque pone a Íñigo Martínez aquí pidiendo, vamos, venga, animando a los compañeros con el 2-0 en el 71 y después, en el 97, la victoria del Barça 2-4. No se arrugan ante nada ni ante nadie. Y como dice aquí Gerard Romero, el partido aplazado contra el Osasuna lo quieren poner el 27 de marzo, estando Rafinha y Araujo todavía fuera de Barcelona por el parón de selecciones. Quieren jodernos porque ya no sabrán de qué manera parar a este Barça que en 2025 está haciendo un récord de victorias impresionante. El 27 de marzo, una fecha catastrófica para el Barça y para el Osasuna. Ambos clubes, Barça y Osasuna, van a recurrir esa decisión, pudiéndose jugar perfectamente en mayo. ¿Por qué vas a jugar este mes no teniendo ciertos jugadores que todavía están en el parón de selecciones? Y aquí lo veis, que no pretendo engañaros, tanto Osasuna como Barça van a recurrir la decisión de la Liga. Es que es una completa vergüenza ponerlo el 27 de marzo. Y estamos esperando un comunicado de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, que rápidamente salió en defensa a hablar sobre las 72 horas de descanso de las que hablaba Ancelotti, que si no tienen 72 horas... que no se presentan al partido en Copa del Rey. Pues no os presentéis, a tomar por culo. A ver si hace la AFE lo mismo con el Barça y saca un comunicado, quejándose por esta decisión de la Liga. Pero en fin, lo importante hoy es este tremendo partidazo de nuestro Barça que maravilla al mundo. Señoras y señores, remontada histórica.